Saludos chicos, hoy vamos a ver la clase de la teoría de la información y la comunicación. Tenemos esta diapositiva abarcando ese tema de una manera un poquito práctica, un poquito más corta de lo que vimos en la clase teórica, porque hay que poner ciertos ejemplos. Ahora, tenemos como introducción que es importante para el técnico poder expresar y comunicar sus pensamientos mediante gráficos, tal y como lo hace verbalmente o mediante expresiones matemáticas. ¿A qué me refiero con esto? Que toda persona, más que todo en el área técnica, tiene que saber explicar sus cosas también mediante gráficos. No podemos dejarlo de un lado porque es algo que está implícito en cualquier carrera técnica de construcción o similar. Incluso nosotros podríamos considerar que todos los casos de las carreras necesitan explicar gráficamente los elementos, pero hay unas que destacan mucho más, como es el área de ingeniería y arquitectura. Muy bien, del mismo modo que se considera analfabeta a una persona cuando carece de habilidad para la comunicación oral o escrita, se podría considerar analfabeto a quien no fuese capaz de comunicarse gráficamente. Esto es como una reflexión que tenemos para todos aquellos que estamos en el área técnica. No podemos estar completos si nosotros no podemos tampoco expresarnos cuáles son nuestras ideas, qué es lo que proponemos, qué es lo que tenemos en la mente gráficamente. El técnico debe ser capaz de visualizar con rapidez y precisión, porque las respuestas muchas veces no nos podemos tardar en tenerlas listas. Y para obtener un resultado de cómo abordar un problema, muchas veces el gráfico facilita de gran medida este abordaje de la situación. Y también es mucho más económico, mucho más rápido, pero hay que saber también cómo utilizar las técnicas y cómo utilizar el papel y el lápiz para plasmar lo que uno tiene en la mente. Tiene que tener los conocimientos de las perspectivas, tiene que tener los conocimientos de los planos, de cómo se representan y cómo se debe de abordar cada una de las cosas que se necesita hacer. Por tanto, nosotros tenemos que ver la teoría de la comunicación como un campo de estudio y en este caso es un campo de estudio dentro de las ciencias sociales que trata de explicar cómo se realizan los intercambios comunicativos y cómo estos intercambios afectan a la sociedad y la comunicación. Es decir, investiga el conjunto de principios, conceptos y regularidades que sirven de base al estudio de la comunicación como al proceso social. Está en estrecha relación con otras ciencias de las cuales toma parte de sus contenidos o los integra en sí. Un poco de historia. Es de tener en cuenta que la teoría de la comunicación es un campo relativamente joven, o sea, no es algo que viene del medioevo, aunque nosotros lo estemos utilizando, sino que el propio estudio es relativamente joven, porque según lo que se tiene, se comenzó a trabajar en serio a partir de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente. Pero ha sido de gran interés por las posibilidades de control social que representa el conocimiento de los mecanismos comunicativos. También la interacción humana es parte importante de esto. Es por ello que a lo largo de los pasados 70 años han surgido multitud de modelos frutos de las distintas escuelas sociológicas que se han aproximado al estudio de esta disciplina. O sea, la gente no se ha quedado quieta buscando sin buscar una solución al concepto de cómo funciona la comunicación y por ello se obtienen ciertas teorías. Más adelante vamos a ver los modelos distintos. Ahora, el objeto del estudio de la teoría de la comunicación es abordar tres puntos. Una es la actitud humana de la comunicación, también son las escuelas de la teoría de la comunicación y la investigación en teoría de la comunicación. Estos son los tres puntos. Debemos tener claro que la comunicación implica siempre signos y códigos. Es algo que también lo veníamos viendo en clase, que nos referimos a que tenemos los elementos con los cuales trabajar y que serían los signos y tenemos los códigos que son como las reglas o las leyes que vamos a utilizar para utilizar esos signos. ¿A qué me refiero? Los signos son las letras,
del abecedario y el código es el idioma con el cual nosotros vamos a trabajar. Ahora, los signos son los elementos que refieren algo más que sí mismos y los códigos son los sistemas en los que los signos se organizan y que además indican cómo unos signos se relacionan entre ellos. Es lo que les mencionaba antes, que son las reglas, posiblemente reglas gramaticales, los idiomas, dependiendo cómo los vamos a utilizar, y con ello transmitimos un mensaje, nos comunicamos. Cuando hablamos de comunicación es un término básico, fundamental en la cultura. Y el estudio de la comunicación implica el estudio de la cultura. O sea, cuando hay la interacción humana, significa cultura y la cultura también implica comunicación. El término comunicación está intrínsecamente relacionado con el término cultura, porque estamos mandando un mensaje a través de diferentes elementos. Esto es hablándolo desde el concepto teórico para que el resto de la sociedad, otros seres humanos, otras personas, entiendan o capten sobre lo que nosotros tratamos de comunicar. Tenemos escuelas de comunicación distintas, bueno, también ya lo vamos a ver un poco más desglosado en los modelos de comunicación, pero en este caso las escuelas de comunicación se pueden distinguir en dos. Por un lado, la escuela que se centra en la transmisión del mensaje, en ver cómo los emisores y los receptores codifican y decodifican el mensaje y cómo utilizan los canales y los medios de comunicación. También se preocupa por la eficacia y la efectividad del mensaje y los teóricos ven la comunicación como un proceso en el que una persona incide en el comportamiento de otra y saber dónde falla la comunicación. También es de considerar que, quieras o no, existe una influencia como mencionábamos un poquito anterior, sobre las personas a través de la comunicación, cómo influimos, cómo abordamos a otras personas, a nuestra sociedad gracias a la comunicación. Ahora tenemos la segunda escuela, esa anteriormente era la primera, esta es la segunda escuela que ve la comunicación como producción e intercambio entre sociedades y es decir, el papel del mensaje en nuestra cultura. Esta escuela se centra en el estudio del texto, no solo escrito, sino también audiovisual, y va muy ligado a una rama de conocimiento, o sea, a la semiótica y el estudio del significado y del mensaje. A continuación, un esquema pequeño sobre la teoría de la comunicación, algo que hemos visto en tercer ciclo, algo que hemos visto anteriormente, donde tenemos un emisor, un código en el cual plasmamos nuestro símbolo y dependiendo de la situación, mandando un mensaje a través de un canal y esto llegando a un receptor. Posiblemente a todo esto haya interrupciones o barreras que impidan esto, pero este como esquema. Y finalmente, aunque es lineal, finalmente tenemos una situación recíproca en donde vuelve con una respuesta, una retroalimentación al emisor, volviendo este receptor en quien manda el mensaje. Y así sucesivamente. También es de considerar que en la teoría de la comunicación tenemos el concepto de cultura de masas. Y como primera parte es de considerar que conocer las características de la comunicación de masas es algo importante. Por tanto, tenemos las siguientes. La comunicación de masas eh, generalmente se produce a gran escala. También es una comunicación unilateral donde hay un emisor que le dirige un mensaje a un receptor. Es una comunicación que se caracteriza por una relación asimétrica entre el emisor y el receptor, que no están en el mismo plano, y es una comunicación con contenidos estandarizados. Sabiendo lo anterior, también es de comprender a qué se refiere la cultura de masas, y esta se define por ser una cultura popularizada que se opone a la cultura élite. En otras palabras, es la cultura que se da en la sociedad de masas y sus características son las siguientes. Ya las vamos a ver. En lo anteriormente dicho,
que no es una, digamos, se opone a la cultura élite, es porque generalmente no se tiene acceso a, a esa profundidad de, digamos, de interacciones sociales, culturales, más, digamos, más rebuscadas, por posiblemente el acceso económico, por las dificultades de algunos otros, digamos, parámetros. Por tanto, la cultura de masa va dirigido más a la población y son cosas que están dentro de la población. Nos referimos a interacciones como con la televisión, los programas, las películas, entre otros. Ahorita veamos. Uno es que se produce industrialmente, lo otro es que están compuestas por mensajes que se difunden mediante tecnología que permite optimizar las inversiones. A esto me refiero a la televisión. También es propio de sistemas capitalistas, generalmente. También esta cultura surge de, digamos, de la radio, de la prensa, del cine, de la televisión y deja a un lado la cultura clásica y la cultura nacional. Va como lo que más le gusta a la gente. Y también es una cultura de fácil acceso, pero dirigido por los medios de comunicación. Bueno, eso sería el concepto de la teoría de la comunicación. Ahora vamos a ver en el siguiente video los modelos básicos de comunicación y las variantes que tenemos ahí. Nos vemos chicos, hasta el próximo video.